Jóvenes, buenas tardes con todos. Les habla el profesor Vargas Díaz Everlin, profesor del curso de Geometría. Y hoy día vamos a resolver la primera práctica del curso de Geometría, tomado el día de ayer en la CPUNI. Solamente fueron 6 preguntas nada más, que son estas. Del ciclo de la CPUNI, la primera práctica calificada, digo. Así es. Tomada el 17 de septiembre. La primera pregunta, como siempre, es verdadero o falso. Cuando es verdadero, ¿por qué? Y cuando es falso, también ¿por qué no? Hay que argumentar, mejor dicho, nuestra respuesta, ¿no? Indique el valor de verdad, o sea, verdadero o falso, de cada una de las siguientes proposiciones. Primera proposición, la unión. La unión de dos rectas secantes es un conjunto convexo. ¿Ya? Hay que analizar si esa proposición es verdadera o falsa. Recuerden que el conjunto convexo es aquel que, por definición, dado dos puntos de dicho conjunto, dado dos puntos de dicho conjunto que estén en el conjunto mismo, ese segmento que tiene por extremos ese par de puntos, si está enteramente en dicho conjunto, el conjunto es convexo. Y si no sucede eso, entonces el conjunto es no convexo. Ok, entonces en esa primera proposición me dicen que la unión de dos rectas secantes es un conjunto convexo. A ver, cuando tengamos dos rectas secantes, recuerden que puede pasar uno de los siguientes 3 casos. Que las rectas sean secantes, en cuyo caso determinan plano. Que las rectas sean paralelas, en cuyo caso también determinan plano. Y en caso de que tengamos dos rectas que son ni secantes ni paralelas, las rectas pueden ser también coincidentes, ¿no? Y si las rectas son coincidentes, comparten más de un punto. Las rectas secantes comparten solamente un punto en común y las paralelas no tienen punto en común, ¿ya? Entonces acá nos dice que la unión de dos rectas secantes es un conjunto convexo. Entonces graficamos a ese par de rectas que son secantes. Esta sería una de esas. Y vamos a trazar otra. De tal manera que solamente tengan nada más que un punto en común. De esa manera me aseguro que ese par de rectas son justamente secantes, ¿no? ¿Ya? Ahí tengo la otra recta secante. Y la intersección sería este punto. La intersección, acá este punto. Y entonces la unión de ese par de rectas secantes la conforman
o bien los puntos de esa primera recta, o bien también los puntos que están en la otra. Ujú. Y vamos a ubicar dos puntos que están en ese conjunto. Por ejemplo, este punto y este otro. Y trazamos el segmento que está justamente, o que tiene por extremos ese par de puntos. Y estamos observando que ese segmento no está enteramente en ese conjunto. Hay partes del segmento que sobresalen. A no ser que ese segmento que está de color rojo tenga por extremo, por ejemplo, este punto de intersección. Bueno, en cuyo caso, bueno, ese segmento sí estaría en ese conjunto, ¿no? Pero no siempre va a ser así, como por ejemplo, este segmento no está enteramente en ese conjunto determinado por la unión de esas dos rectas. Por lo tanto, el conjunto sería no convexo, en este caso, ¿no? Entonces, la unión de dos rectas secantes es un conjunto convexo, eso es falso, ya que no cumple la definición. Siguiente, proposición 2. Que dice así, si la unión de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces uno de los dos conjuntos es necesariamente un conjunto convexo. A ver, nuevamente, nos dicen esto, si la unión de dos conjuntos es un conjunto convexo, entonces uno de los dos conjuntos es necesariamente un conjunto convexo. Ya, bueno, eso habría que analizar, ¿no? Tenemos que buscar un ejemplo que contradiga lo que nos están diciendo. Si encontramos uno nada más que contradiga lo que nos están diciendo, esa proposición sería falsa, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso que, por ejemplo así, ¿no? Digamos que tenemos, por ejemplo, esta figura. Esto es o un conjunto convexo, ¿no? El conjunto determinado por todos esos puntos que están en el interior de esa región van a determinar un conjunto que en este caso sería un conjunto no convexo, ¿ya? Todos esos puntos que están en el interior de esa región, con la misma figura van a determinar justamente un conjunto no convexo, así como está, ¿no? Y si yo trazo este segmento y trazo este otro, entonces aquí también se determina un conjunto no convexo. Pero si ustedes observan, si observamos lo que hemos hecho, la unión de esos dos conjuntos me resulta un conjunto convexo que justamente es un cuadrilátero en este caso, ¿no? Una región cuadrangular, mejor dicho. Entonces, ahí, en ese caso, la unión de esos dos conjuntos, que son no convexos, me resulta un conjunto convexo. No cumple con lo que nos está diciendo, por lo tanto, lo que nos está diciendo sería una proposición falsa. Ahora, de repente, alguien de repente está pensando en esto, digo. Acá tenemos una región cuadrangular, el conjunto de todos los puntos que están en esa región con la misma figura determinan una región cuadrangular. Y en este caso, esa región cuadrangular, así como está graficado, sería un conjunto convexo. Ahora, lo que yo puedo hacer acá es trazar esta línea, de repente así.
trazo esta línea y trazo esta otra. Entonces ahí se va a determinar dos conjuntos. Ese conjunto que está en la parte izquierda del gráfico, la que estoy achurando, sería un conjunto no convexo. Y la otra, la restante, la que está en la parte derecha, sería un conjunto convexo. En este caso sí cumple con lo que nos está diciendo. Pero en este caso, en el que hemos visto anteriormente, no cumple con lo que nos están diciendo. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es falso. Falso. No siempre ocurre lo que nos dicen. Falso. No siempre ocurre. Siguiente proposición. Proposición 3. Un triángulo determina en el plano alguna partición de tres elementos. Un triángulo determina en el plano alguna partición de tres elementos. Eso es cierto por la definición. O sea, cuando tengamos un triángulo, el triángulo determina tres particiones en el plano, que son conjuntos disjuntos. El primer conjunto sería el mismo triángulo. El segundo conjunto sería todos los puntos interiores con dicho triángulo. Y el tercer conjunto sería todos los puntos que están en el exterior al triángulo. ¿Ya? Entonces el triángulo determina en el plano justamente esos tres conjuntos, ¿no? La partición del triángulo sería eh, esos tres conjuntos. El mismo triángulo, el conjunto de puntos interiores al triángulo y el conjunto de puntos exteriores al triángulo. Entonces, lo que nos están diciendo, un triángulo determina en el plano alguna partición de tres elementos, es cierto. Eso es como consecuencia de la definición. Verdadero, como consecuencia de la definición. Entonces sería, esta de acá sería falsa, esta también, y la última sería verdadera. Por lo tanto, verdadero, perdón, falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. FFV. O sea, la clave sería la D. Clave D. Siguiente ejercicio. 2. A ver, nos da acá el texto del ejercicio. Es un problema, un ejercicio textual, como siempre. En un triángulo ABCT es un punto que está en el interior del triángulo, tal que se cumple esa condición. El ángulo TBC es igual con el ángulo TAC y ambos son la cuarta parte del ángulo TSB. Y de manera parecida está en el otro dato, ¿no? El ángulo BAT como 9, el ángulo TCA como 3 y esos dos son iguales con la cuarta parte del ángulo TCB. Entonces, hacemos nuestro gráfico, ahí el gráfico, con ese punto interior que es de nombre T y lo vamos al primer dato. Y con ese primer dato, digamos que esto sea, por ejemplo, todo lo igualamos con X. Todo esto lo igualamos, por ejemplo, con X. Y luego hay que despejar, ¿no?
El ángulo TBC con el ángulo TAC, los dos son iguales con X. Nos vamos al gráfico. Y hay dos ángulos que son iguales con X. TBC y TAC. TBC es X. Y hay otro ángulo que también es X, que es el ángulo TAC, el de acá. Ahí. Ujú. Y ese ángulo TCB sería 4 que multiplica al X, o sea, 4X. El ángulo TCB es 4X. Este ángulo es 4X, el que está por acá. Ese es 4X. Ujú. Ahora, de la misma manera, de manera parecida, y en el segundo dato, esto de aquí también tendría que ser X. ¿De dónde que el ángulo BAT sería 9X? El ángulo BAT es 9X. Vamos al gráfico. Y el ángulo BAT es 9X. Y el ángulo TCA sería 3 que multiplica al X. El ángulo TCA es 3X. Ahí es 3X. Y con esto nos piden calcular cuánto mide el ángulo con esa otra condición, ¿no? La otra condición es que hay dos segmentos iguales que son BT y AC. BT es igual con AC, BT es igual con AC. Digamos entonces que en este segmento BT sea pola, ahorita como dicen algunos. Y entonces el otro segmento, este de acá, también tendría que ser lo mismo, o sea, pola. Ahorita, para decir que ese par de segmentos por el dato son iguales, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, se puede resolver sin hacer trazos, aunque también se puede hacer con trazos, ¿no? Creo que más rápido sería sin hacer trazos. Por ejemplo, si usamos esta propiedad, que es como consecuencia de los teoremas fundamentales en el triángulo. Lo aplicamos en esta parte del gráfico y usamos el teorema. El teorema nos dice que en esa figura, que es un cuadrilátero no convexo, hay un ángulo que es la suma de los otros tres. Entonces marcamos ese ángulo, que sería el ángulo BTA. Este ángulo BTA se calcula como la suma de tres ángulos, como la suma de medidas de tres ángulos, ¿no? Bueno, este de acá sería este ángulo X más 4X más 3X y más X. Ese ángulo, este de acá, sería la suma X más 4X más 3X y más X. Hay que hacer esa suma. X más 4X más 3X y finalmente más X. Bueno, esto resulta 9X. Eso resulta 9X. Entonces, aquí ese ángulo BTA, usando esa propiedad, nos resultó 9. Ahora, si observamos la otra parte del gráfico que está sin sombrear, es decir, el triángulo BAT, notamos que este ángulo es igual con ese otro.
El triángulo que tiene dos ángulos iguales también tiene dos lados iguales. Entonces digo por acá. Como ya me di cuenta que hay dos ángulos iguales, que son estos, el ángulo BAT, como la medida del ángulo BAT, es igual con la del ángulo BTA, igual con la del ángulo BTA. Luego ese triángulo tendría también dos lados iguales. A lados iguales les corresponde ángulos iguales. Y de manera recíproca, a ángulos iguales les corresponde lados iguales. Entonces, a este ángulo 9x le corresponde ese lado BT que es bolita. Y al mismo ángulo 9x y en el mismo triángulo le corresponde este lado que también debería de ser bolita. Entonces acá es bola, bolita. Y una vez he hecho eso, una vez que me haya dado cuenta de eso, observen ustedes el triángulo ABC. Ese triángulo ABC tiene dos ángulos iguales. Eso es así porque tiene el lado AB con el lado AC iguales, ¿no? Luego la consecuencia de eso sería que ese segmento AB es igual con el segmento AT, o perdón, BT. Y como este lado AB es igual con el lado AC, entonces el ángulo en el vértice B sería lo mismo que el ángulo en el vértice C. Nos vamos entonces al triángulo ABC. En el triángulo de vértices ABC. Como ese lado AB es igual con BC, entonces ese triángulo tendría dos ángulos iguales. Luego ese triángulo tiene dos ángulos iguales. ¿Quiénes son? El ángulo ABC. La medida del ángulo ABC debería de ser igual con la del ángulo, AC. Y con eso queda resuelto ya el ejercicio. El ángulo ACB sería la suma de 4x con 3x, o sea, 7x, que debe de ser lo mismo que el ángulo ABC. El ángulo ABC también debería de ser 7x, pero por acá tenemos ya una x acá. Por lo tanto, lo que resta, es decir, el ángulo ABT sería 6x. Marcamos entonces ese ángulo, este de acá. Y ese ángulo resulta ser 6x. Recuerden que nos piden calcular la medida del ángulo BAC. ¿Cuánto mide el ángulo BAC? Miren que el ángulo BAC sería la suma de 9x con x, o sea, 10x. Hay que calcular entonces cuánto es 10x. Nos vamos, por ejemplo, al triángulo ABT. En ese triángulo ABT usamos el teorema fundamental de respecto de los ángulos en el triángulo. Es decir, que la suma de los ángulos es 180 grados. La suma de medida de los ángulos es 180. Hacemos eso en ese triángulo de vértices ABT. Y en el vértice A el ángulo 9x, más en el vértice B 6x, el calculado recientemente, y más el otro que sería 9x, igual 180. Bueno, con eso tendríamos que 24x sería 180, de donde que x se puede calcular.
Sería 180 entre 24 y eso nos da 7,5. Pero no es la respuesta. ¿Ya? Nos piden calcular la medida del ángulo BAC. La medida del ángulo BAC. Y según el gráfico, dicho ángulo sería 9x más x, o sea, 10x. Pero como x es de, perdón, 7,5, 10x será 10 por 7,5, o sea, 75. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC sería, ya reemplazando x con 7,5, sería 75. Por lo tanto, la respuesta es la medida del ángulo BAC igual 75. Ya, hay que estar atentos con lo que nos están pidiendo. No siempre calcular la incógnita es la respuesta. En este caso, la respuesta sería 75. Traten de hacerlo con trazos auxiliares, pero ya sería mucho, ¿no? Ya. Prolongar el segmento AT hasta cierto punto, digamos que hasta el punto R, de tal manera que el segmento CR sea igual con AC. Y por ahí van a observar triángulos que son congruentes y todo eso, y bueno, sería cuestión de completar ángulos y todo eso, ¿no? Sería un poco más operativo. Bien, el ejercicio 3 nos dice, en un triángulo isósceles ABC, en donde AB con BC son iguales, se ubica los puntos M y N en los lados AC y BC respectivamente. Además, los triángulos BAM y MCN son congruentes. Eso es dato, eso no es teorema, ¿ya? Es decir, que cuando tracemos el segmento MN y luego el segmento AB, esos triángulos que resultan no necesariamente deben de ser congruentes. Pero por el dato sí lo son. Entonces, la medida del ángulo BMN es 20 y nos pide calcular cuánto mide el ángulo BAC. AB es igual con BC. Digamos entonces que, por ejemplo, este lado AB sea de medida M. Y por el dato, ese lado BC también serían de la misma medida, o sea, M. Acotamos de B hasta C. Y por el dato de B hasta C, lo mismo que de A hasta D. De B hasta C es M. Ahí está el punto M en ese lado AC por el dato y el punto N está en el otro lado BC. De tal manera que el ángulo BEMN es de 20 grados y los triángulos ABM y MNC son congruentes por el dato. Vamos a sombrear ese par de triángulos que son congruentes por el dato. Este triángulo, vamos a ponerlo de color amarillo, congruente con el otro. Es congruente no por alguno de esos casos conocidos que son lado, ángulo, lado, 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 o de repente ángulo, lado, ángulo, sino son congruentes por el dato. ¿Ok? Entonces, como son congruentes por el dato, los lados de uno deben de ser iguales con los del congruente. Y además, y siempre y cuando los triángulos sean congruentes, como en este caso, a lados iguales se le oponen también ángulos iguales y de manera recíproca. Ok, nos piden calcular el ángulo BAC, el ángulo BAC. Hay que marcar ese ángulo BAC, el ángulo en el vértice A, mejor dicho.
Marco ese ángulo y digamos que sea de medida X. Este ángulo de medida X. Y como es isósceles, a este lado M le corresponde ese ángulo X, a este lado M y en el mismo triángulo le corresponde el ángulo en el vértice C, que también debe de ser X. Este C. ¿Cuánto será X? No sabemos. No sabemos cuánto es X. Lo que sabemos es esos datos. Ahí el ángulo es 20 grados y con eso hay que calcular X. A ver, vamos por el dato, ¿ya? Este triángulo congruente con este. Entonces, como son congruentes a ángulos iguales, les corresponde lados iguales. Entonces, nos vamos a este triángulo ABM y digo, a ese ángulo X le corresponde ese lado BM. Vamos a decir que ese lado BM sea, por ejemplo, de medida A unidades. De medida A unidades. Entonces, en el congruente a ese mismo ángulo X también debe de oponérsele, en este caso, este lado MN, que también debe de ser con la misma medida, o sea, A unidades. Ese debe de ser con la misma medida, o sea, A unidades. En triángulos congruentes a ángulos iguales, les corresponde también lados iguales, como en este caso. Entonces, observen ustedes que ese triángulo BMN tiene este lado igual con este lado, sería un triángulo isósceles, y se puede calcular el ángulo en B, que es igual con el ángulo en N. Nos vamos entonces al triángulo BMN. En ese triángulo con vértices BMN, se puede calcular, por ejemplo, la medida del ángulo MBN. La medida del ángulo MBN. ¿Ya? Eso sería 80. Entonces marcamos ese ángulo, el ángulo MBN. Y ese ángulo ya nos dimos que es 80. 80 grados, ¿no? En el vértice N también tendría que ser 80 grados, ya que 80 con 80 y con 20 suman 180. Darse cuenta que además, como este lado es igual con este lado, los ángulos uno en B y el otro en N deben de ser iguales, ¿no? Cada uno sería 80 grados. Ahora, pero con eso todavía no estoy calculando X. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso para calcular X? Porque ahí todavía no estamos calculando X. Hay que usar las consecuencias de la congruencia, ¿ya? Hay que usar las consecuencias de la congruencia. A ver, nos están diciendo que los triángulos de amarillo son congruentes. Ahora, este triángulo ABM tiene este lado que mide M. Tiene ese lado que mide M. Entonces, el congruente, que en este caso es el triángulo de vértices MNC, debería de tener un lado que mide M. Ahora, no creo que de C hasta N sea M. No creo que de C hasta M sea N, ya que de C hasta N es mucho menor que M. Ahora, tampoco creo que A sea igual con M. No podría ser así. ¿Ok? Entonces, no queda más que decir que este lado CM es el que mide M. Notamos que
Notamos que como los triángulos cuyas regiones están sombreadas son congruentes por el dato, notamos que ese lado CM debe de ser igual con el lado AB. Igual que el lado AB. Y como ese lado AB mide M, pues entonces de C hasta M también es M. Ahí es M. Ahora, si nos fijamos en el triángulo BCM, si nos fijamos en ese triángulo BCM, observen ustedes que este lado es igual con ese otro. O sea, se trata de un triángulo isósceles. Nos vamos entonces al triángulo de vértices BCM. En ese triángulo con vértices BCM. El ángulo CMB debe de ser lo mismo que el otro ángulo en el vértice B, o sea, 80 grados. La medida del ángulo BMC debe de ser lo mismo que la medida del ángulo MBC. Igual que la medida del ángulo MBC. Obviamente cada uno 80 grados, ¿no? Entonces, si nos pidiesen calcular, por ejemplo, la medida del ángulo NMC, la respuesta sería 60 grados. Si nos pudiesen calcular ese ángulo NMC, la respuesta sería 60 grados. Pero no nos piden calcular ese ángulo. Nos piden calcular la medida del ángulo BAC. O sea, X. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es X? Bueno, X se calcula con el teorema fundamental respecto de los ángulos en el triángulo. En el mismo triángulo con vértices BCM. Se cumple que la suma de los ángulos en dicho triángulo la suma de medida de los ángulos en dicho triángulo es 180. Entonces en el vértice C es X, más el ángulo en el vértice B que sería 80, y más el ángulo en el vértice M que también es 80. Más 80 debe de ser 180. De donde que X sería 20. Por lo tanto, X igual 20. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Vemos con el ejercicio 4. A ver, en ese ejercicio nos dicen que hay 4 personas, Ángel, Flor, Carmen y Guillermo, que se encuentran ubicados en un parque. La distancia entre A y F, es decir, la distancia entre Ángel y Flor es de 18 metros, la distancia entre Carmen y Guillermo de 24 metros, y el jardín central, el que está dentro del parque cuadrado, es de forma también cuadrada. Calcule la distancia en metros entre Ángel y Carmen. Entonces nuestro gráfico sería 2 cuadrados. Pero al momento de hacer el gráfico solamente hay que considerar A, C, G y F. Suficiente con eso. Entonces primero empezamos graficando un cuadrado, que sería el parque, de forma cuadrada. Algo así como eso. Y luego ubicamos el punto A, más o menos por ahí. Y ubicamos, vamos a replicar si no el otro cuadrado, que está dentro del primero. Algo así como esto. Más o menos así. Entonces, por aquí estaría el punto F. Por acá estará el punto G. Y por acá el punto C.
Y hay otro punto que es el punto D, que está justamente en ese borde FG del parque. Por ahí está el punto D. Este cuadrado de color amarillo que está dentro del otro. De tal manera que por el dato la distancia entre A y F es de 18 metros y la otra distancia entre C y G de 24 metros. Con eso se pide calcular cuánto es la distancia entre A y C. ¿Cuánto distan A y C? No sabemos. Digamos que sea, por ejemplo, X. Claro está que de manera directa no se puede. ¿Ya? Hay que calcularlo de manera indirecta, o sea, haciendo nuestros cálculos, ¿no? Como se trata de un cuadrado, el de amarillo, en ese cuadrado de amarillo, resulta que ese lado AD con el lado CD son iguales, cada uno que sea, por ejemplo, M. El valor de M se puede calcular haciendo uso del teorema de Pitágoras. Recuerden que los cuadrados tienen los ángulos rectos en cada vértice. En ese cuadrado de color azul, el ángulo en F sería recto y el ángulo en G también sería recto. Pero antes de todo digo, nos piden calcular X. Piden X. Bueno, si nos ubicamos en el triángulo de vértices ADG, que es un triángulo rectángulo isósceles, X sería el valor de M, pero multiplicado con la raíz de 2. Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. En ese triángulo ACD recto en D y con catetos iguales cada uno M, X lo que nos piden calcular sería el producto de M con la raíz de 2. Entonces, una idea sería calcular cuánto es M. Y para calcular M, habría que usar el teorema de Pitágoras, por ejemplo, en este triángulo, que lo voy a poner de color celeste. Entonces, idea para calcular M, la idea central sería calcular de F hasta D. Una vez que yo calcule de F hasta D, uso el teorema de Pitágoras, calculo M, y luego lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Ahora, aquí hay dos triángulos que son congruentes. Este triángulo sería congruente con este de acá. Eso es así porque muy aparte de tener ese par de hipotenusas iguales, también ese par de triángulos tienen un par de ángulos respectivamente congruentes. Muy aparte del ángulo recto, ¿cierto? Entonces vamos a marcar ese par de ángulos que son respectivamente congruentes. Digamos que ese ángulo DCG sea de medida alfa, por ejemplo, alfa grados. Fácilmente nos damos cuenta que en el otro triángulo AFD y en el vértice D, ese ángulo también sería de la misma medida, o sea, alfa. Eso es como consecuencia del teorema fundamental en el triángulo, que dice que la suma de dos ángulos interiores nos da el ángulo exterior en el tercer vértice. ¿Ya? En este triángulo, la suma de 90 con alfa es justamente este ángulo recto con justamente alfa. Es por eso que ese ángulo en el vértice de este triángulo es alfa. Y con lo cual el triángulo de vértices AFD sería congruente con el otro de vértices DGC. Entonces digo por acá, como ya me di cuenta que ese triángulo con vértices AFD
con ese triángulo de vértices AFD. Resultó ser congruente con el otro que tiene de vértices DCG, perdón, de vértices DGC, congruente con el triángulo de vértices DGC. Son congruentes por el caso, en este caso serían congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Ahora viene la consecuencia. Luego, como consecuencia de la congruencia, este segmento FD sería igual que el otro segmento que es GC. Luego, como consecuencia de la congruencia, FD será lo mismo que de G hasta C. Y como de G hasta C por el dato es 24, entonces de F hasta D sería también 24. Y con eso ya se puede calcular M, como consecuencia del teorema de Pitágoras. Calculamos M del gráfico y como consecuencia del teorema de Pitágoras. M se calcula de esta manera. La raíz de la suma de cuadrados de los catetos. El primer cateto sería 18 y el otro 24. Entonces sería 18 al cuadrado más 24 al cuadrado. Más 24 al cuadrado. Bueno, 18 al cuadrado sería 324, 24 al cuadrado 576, hago la suma sería 900 y por lo tanto M se puede calcular y sería 30. M igual a 30. Una vez calculado M, calculamos X, que sería el producto de M con la raíz de 2, o sea, 30 veces la raíz de 2. Por lo tanto, X igual 30 veces la raíz de 2. Ojo que X es el producto de M con la raíz de 2. M vale 30, y entonces la respuesta sería 30 veces la raíz de 2. Como ven ustedes, no es necesario hacer algún trazo, ¿ya? No es necesario. Ahora, si ustedes quieren hacer un trazo, bueno, sería, por ejemplo, por el vértice A, trazar una altura hacia este lado. Con eso y con ayuda del teorema de Pitágoras, también van a poder calcular X, ¿ya? Pero no es necesario hacer ese trazo. Siguiente ejercicio, 5. A ver, ¿qué nos dicen? En un triángulo ABC, P es un punto exterior al triángulo. P está por fuera del triángulo, tal que el segmento AP interseca al lado BC, corta a ese lado BC. BP mide 10, BC 13 y AP 11, en metros, ¿no? Entonces, la mayor longitud entera en metros del lado AC es, bueno, hacemos nuestro gráfico, un triángulo con vértices ABC. Algo así como eso. Vamos a ponerlo de color celeste. Vértices A, B y C. Ubicamos ese punto P que está por el exterior, de tal manera que el segmento B, perdón, el segmento AP interseca, corta a ese lado BC. Sería algo así como esto. Por acá estaría ese punto P.
De tal manera que el segmento AP corta, interseca a ese lado BC en el punto, bueno, no nos dicen en qué punto, ¿no? Digamos que sea, por ejemplo, en el punto D. Este punto sería de nombre D, este de acá. Ujú. Ya. De B hasta P son 10 metros. De B hasta P 10 metros. Este segmento mide 10. Vamos a ponerlo de color amarillo. Ese mide 10 en metros. Hay otro que mide 13, que sería de B hasta C. De B hasta C es 13. Digamos que de B hasta D sea M y de D hasta C N. Entonces, datos. Primer dato, de B hasta C es 13, es decir que la suma de M con N es 13. M más N igual 13. El otro dato, de A hasta P es 11. De A hasta P, o sea, ese segmento que está de rojo es 11. Es decir que AD con DP suman 11. Ujú. Digamos que, por ejemplo, este segmento AD sea de medida R y el que está por arriba, digo, de medida S. Es decir que R con S suman por el dato 11. R más S igual 11. ¿Mm? Ok, y con eso nos piden calcular la mayor longitud entera en metros del lado AC. Digamos que ese lado AC sea X. Estamos algebrizando. Y nos piden calcular X de tal manera que sea máximo y entero. X, pero máximo y entero. ¿Cuánto será X de tal manera que sea máximo y entero? Vamos a ver. Pero la idea para calcular lo que nos están pidiendo es llegar o demostrar una desigualdad. Si yo demuestro, por ejemplo, que X es menor que 12, con eso se logra un máximo entero, que en este caso sería 11. Ya entonces la idea está en llegar, por ejemplo, a demostrar esto, ¿no? ¿Cómo llego a demostrar eso? Con las propiedades fundamentales en el triángulo. Con la última propiedad fundamental, mejor dicho, ¿no? El teorema de la desigualdad triangular. Ujú. Ujú. Entonces, nos vamos al triángulo BDP. Nos vamos al triángulo de vértices BDP. En el triángulo de vértices BDP. Y por el teorema de la desigualdad triangular. La suma de M con S debe de ser mayor que 10. O al revés. 10, ese lado BP que mide 10, debe de ser mucho menor que la suma de los otros dos, que sería la suma de M con S. Y ahora nos vamos a otro triángulo. En este caso sería el triángulo que está por abajo, el triángulo ACD. Por el mismo teorema, en el triángulo ACD. Por el mismo teorema de la desigualdad triangular. Sería ese lado X, el que justamente nos pide el máximo y entero, debería de ser mucho menor que la suma de R con N. Mucho menor que la suma de R con N. Entonces llegamos a esto y ahora nuestro siguiente paso sería sumar miembro a miembro. Sumando esas dos últimas desigualdades.
La suma de los primeros miembros sería x más 10, que debe de ser mucho menor que la suma de los segundos miembros. Ahora, esos segundos miembros van a sumar m más r, y luego más m más s, y luego r más n, ¿no? Entonces vamos a agrupar convenientemente. Bueno, sería m más s, más la suma de m más s más la suma de r con n. En este caso no me conviene así, sino así. M más n más la suma de r con s. El orden de los sumandos no altera la suma, ¿no? Entonces, ese primer paréntesis sería el dato, o sea, 13, y el otro sería el otro dato, o sea, 11. ¿De dónde nos resulta lo siguiente? X más 10, la suma de x con 10, sería mucho menor que sumar 13 con 11. 13 más 11. 13 con 11 suman 24, le restamos 10 y sería 14. X sería menor que 14. Y nos piden lo máximo y entero. Lo más grande y entero, ¿no? Lo más grande y entero sería un poco menos que 14 y entero, o sea, 13. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo, el valor de X, que sea máximo y entero, sería un poco menos que 14 y entero, o sea, 13. Nos fijamos en las claves y sería la clave D. Clave D. Y en la anterior nos habíamos olvidado de marcar la clave. X igual 30 veces raíz de 2 sería la clave C. Clave C. Y en el ejercicio 3 nos resultó 20, que sería la clave B. Y acá sí habíamos marcado la clave. Y acá nos resultó 75 en el ejercicio 2. La clave sería C. Seguimos entonces ejercicio 6. A ver, nos dan un gráfico. Y el gráfico son este par de paralelas que son de nombres L1 y L2. Hacemos nuestro gráfico en ese ejercicio. Dos paralelas de nombres L1 y L2. Y la otra es esta, por la parte de abajo. De nombres, la primera es L1, la que está por arriba. Y la otra, la que está por abajo, de nombre L2. Esas por el dato son paralelas. Pues entonces habrá que usar teoremas de paralelas. A ver, hacemos esas dos líneas, trazamos esas dos líneas.
vamos a poner de color azul. Y luego otras tres, ¿no? Que es así. Y luego hay que marcar esos ángulos. Por ahí veo una bisectriz, dos bisectrices. Marcamos entonces los ángulos. Ese ángulo mide M. Hay otro par de ángulos, los que miden cada uno alfa, que son estos. Ese es alfa y el adyacente también, de la misma medida, o sea, alfa. Luego, por ahí veo X, este ángulo de medida X, es justamente el que hay que calcular. Ese ángulo es X grados. Por ahí veo una bisectriz, otra bisectriz, teta, teta, por la parte de abajo. Y por último, otro ángulo que mide N, está ahí. Nos vamos al dato. El dato dice que M con N suman 140. Y además las rectas L1 y L2 son paralelas. Dato M con N suman 140. Y las rectas L1 y L2 son paralelas. Y nos piden calcular el valor de X. ¿Cuánto será X? No lo sabe. Bueno, hay que usar nuestras propiedades. A ver, primera propiedad. Recuerden la propiedad. Y tenemos acá dos paralelas. Tenemos esta y esta otra que son paralelas. Luego tenemos acá. Luego tenemos por acá esta línea. Luego esta y esta otra. Así. Vamos a ponerla de color rojo. Entonces se cumple la propiedad. Se cumple que este ángulo con este ángulo van a sumar lo mismo que otros dos. Y que son estos dos. Que lo voy a poner de color verde. Los ángulos que están de rojo suman lo mismo que los que están de verde. ¿Ya? Eso es propiedad de paralelas. Entonces usamos esa propiedad aquí en el ejercicio, que sería de esta manera. A ver, los segmentos son estos, ¿no? Este segmento, este y este otro. Cada par de esos segmentos determina un ángulo de tal manera que satisface la propiedad. Pero acá hay que considerar el adyacente suplementario, que sería 180 menos m. Ese ángulo sería el adyacente suplementario de m, o sea, 180 grados menos m. 180 grados menos m. Y luego usamos el teorema. Se cumple el teorema,
que sería de esta manera. 180 menos m más x, o si no también x más 180 menos m, es lo mismo. X más 180 menos m. Eso será lo mismo que sumar el alfa con el teta. Lo mismo que sumar alfa con teta. Esa sería nuestra primera ecuación. Y ahora hay que usar otra ecuación. Usamos otra ecuación. Que por ejemplo podría ser en ese cuadrilátero. En este cuadrilátero la suma de los ángulos debe de ser 360 grados. Eso es así porque si trazamos esa diagonal, en ese triángulo, el de arriba, la suma es 180 y abajo también. O sea, al trazar esa diagonal se forman dos triángulos. Como cada triángulo la suma es 180 y son dos, pues entonces en todo cuadrilátero la suma de ángulos será 360. Pero hay que completar este ángulo, que sería el adyacente suplementario de n, o sea, 180 menos n. Ahí sería 180 menos n. 180 grados menos n grados. Entonces, nos ubicamos en ese cuadrilátero. Ahí. Y digo que x, alfa y teta van a sumar 180 más n. Ojo, x, alfa y teta van a sumar 180 más n. Porque si suman 180 más n con 180 menos n, sumarían 310 n. O sea, muy aparte de esa primera ecuación, tendríamos la otra que dice que x con alfa y teta, que la suma de x con alfa y teta, van a sumar lo mismo que 180 más n. Igual 180 más n. Y entonces, una vez hecho eso, sumamos las dos igualdades. Sumando las dos igualdades. Si sumamos las dos igualdades sería x con x van a sumar 2x. Luego sería más alfa más teta y más 180 menos n. Más alfa más teta más 180 menos n. Más 180 menos n. Y en el segundo miembro sería sumando alfa con teta y 180 más n. Más la suma de 180 con n. Y luego hay que simplificar. En ambos miembros aparece la suma de alfa y teta, se simplifica esa suma de alfa y teta. El 180 también lo simplificamos y entonces nos quedaría lo siguiente. ¿Ya? Alfa, teta y 180 se simplifican, tanto en el primero como en el segundo miembro. Entonces nos quedaríamos con eso. 2x menos m es igual con n. De donde nos resulta que ya despejando 2x será pues la suma de m con n. 2x igual m más n. Y esa suma de m con n es el dato. O sea, 140. 2x igual 140. Y por lo tanto x será la mitad de 140, o sea, 70. Por lo tanto, x igual 70. Nos fijamos en las claves. Ahí está. 70. Clave D.
Bien, jóvenes, eso ha sido todo por respecto de este curso. Ya nos veremos pronto. Espero que les haya gustado esta presentación y ya nos veremos pronto. Muchas gracias con todos.